Inmediata. Una de las empresas más criticadas durante el gobierno de Guillermo Lasso fue EMCO por su supuesta injerencia en una presunta trama de corrupción. A pocos días de la posesión de Daniel Noboa, ¿cómo avanza el proceso de transición en esta institución? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con el doctor Jorge Benavides, presidente del directorio de la EMCO, la empresa coordinadora de empresas públicas, para hablar sobre cómo quedan las empresas públicas, cómo quedan las cuentas también para el nuevo gobierno. Y lo primero, doctor Benavides, bienvenido. Fausto Yepes le saluda. Gracias, Fausto, por la entrevista. Un cordial saludo a las personas que siguen este diálogo. Gracias. Doctor Benavides, lo primero, ¿han tenido ya contacto con parte del equipo del nuevo gobierno del presidente electo Daniel Noboa? Todavía no se han hecho los acercamientos formales. No obstante, como obligación que tenemos los servidores públicos, tenemos ya todos nuestros documentos, toda la normativa y todos los temas que corresponden a esta transición de EMCO para las siguientes autoridades. Es fundamental poder explicar a la ciudadanía cuál es el rol de EMCO. Como se ha dicho ya en varios espacios, existen alrededor de 12 empresas públicas, 7 en sectores estratégicos, 5 en sectores no estratégicos. Y hay una empresa pública como tal que se llama EMCO, que básicamente se encarga de la coordinación de los directorios con las otras empresas públicas. Y hay una figura que es el presidente del directorio, que es la función que yo ejerzo, que es designado por medio de decreto ejecutivo por parte del presidente de la República, que tiene rango de ministro y que se encarga de presidir todos los directorios de las empresas públicas. Y la función que cumple la presidencia y el directorio de las distintas empresas públicas esencialmente es el aprobar los instrumentos de gestión, el aprobar los presupuestos y dar todo el marco adecuado para que pueda operar la empresa pública y cada una de las gerencias generales en el ámbito de las competencias que le corresponde según la normativa. En este contexto creo que es importante tomar en cuenta el poder, la gran responsabilidad que implica dirigir o estar en el directorio de EMCO, tomando en cuenta que al menos en este caso, como usted nos ha mencionado, son 7 empresas públicas del sector estratégico. Y allí hablamos de Petroecuador, una de las principales, SELEC, CENEL, CNT, entre otras. Varias de estas empresas han presentado problemas, en algunos casos por corrupción, en otros casos por decisiones cuestionadas de la justicia, la llamada burocracia dorada, por ejemplo, algo que atacó a CENEL y que está pendiente. No sé si es que eso se resolvió en SELEC, pero la pregunta inicial era ¿cómo quedan las empresas públicas? Para ir desglosando, no sé, comencemos quizá con Petroecuador, una empresa tan golpeada por la corrupción, cuyas estructuras aparentemente no han sido desarmadas del todo. Me refiero a las estructuras de corrupción que operan por debajo de las gerencias, inclusive estructuras que vienen de años. Sí, es importante recalcar la importancia que tiene Petroecuador para el sector estratégico. Cerca del 75% de los ingresos que generan las empresas públicas del sector estratégico pertenece a Petroecuador. Realmente superlativa su importancia de cara a la generación de ingresos. Petroecuador, por otra parte, como un dato informativo para la ciudadanía, tiene más de 10,000 trabajadores, 10,000 servidores. Realmente es una empresa pública de gran importancia. Nosotros, ¿qué hacemos como directorio de EMCO? Por supuesto, el compromiso permanente de afirmar la transparencia que debe haber en todos los procesos que corresponde, tanto lo que se conozca como directorio, así como las funciones que cumplen concretamente los gerentes generales. Como usted mismo, Fausto, tuve la oportunidad de explicar en su momento algunos temas que tenían que ver con el tema de los seguros. Es una competencia que corresponde directamente a la gerencia general, pero nosotros sí solicitamos que se nos brinde la adecuada información y se nos dé a conocer, más allá que es una competencia que corresponde a las gerencias generales. El buen gobierno de la administración de las empresas públicas finalmente supone también estar plenamente informados de cada una de las decisiones, que obviamente estando en el marco de la competencia de lo que le corresponda a la gerencia general como directorio conocer. Hay temas importantes actualmente. En estas últimas semanas se nos ha informado por parte de la gerencia de Petroecuador que se está con una producción de cerca de 400,000 barriles. Y hasta diciembre se esperaba 409,000 barriles, de acuerdo a la información oficial. Así es, en efecto. Entonces son pasos importantes de cara a los ingresos que genera esta empresa pública.
Destacar también, por ejemplo, el ámbito de Flopec, una empresa pública que se encarga básicamente de la transportación de crudo, que tuvo un papel complicado durante el proceso político de enjuiciamiento al presidente y que actualmente con un manejo adecuado a través del gerente general de esa empresa, que es incluso un gerente subrogante, fueron de las medidas urgentes que se tomaron en su debido momento y por los contextos internacionales del precio del petróleo ha generado en los primeros 6 meses cerca de 200 millones de utilidades. A propósito, entonces, digamos, son 2 empresas públicas de gran importancia que generan recursos importantes para el Estado de Ecuador. Para avanzar con este desglose, doctor Benavides, a propósito de los casos de corrupción que se denunciaron internamente en Flopec, recordemos que el caso del enjuiciamiento político al presidente Lasso precisamente iba en esa línea, en lo denunciado en Flopec inicialmente por Johnny Estupiñán, que era uno de los gerentes para entonces, y ahí saltó el nombre de Hernán Luque, quien estuvo en su puesto ahora para ese momento. ¿Cómo se ha logrado desarmar esas, al menos, intenciones que se mostraban en esos audios? Hablaban de una mina de oro, de Flopec como una mina de oro, hablaban de pagos superiores a los $150,000 en casos de contratos y ese tipo de cosas. ¿Cómo han avanzado las investigaciones? ¿Qué han detectado ustedes y qué se ha corregido? Es fundamental lo que usted señala, Fausto, justamente para que la ciudadanía conozca. Uno de los ejes vectores de esta administración es la transparencia. Hemos promovido ya la creación de una plataforma de transparencia en donde la ciudadanía en general, los periodistas, la academia tenga acceso a la información, activos, pasivos, patrimonio, ejecución presupuestaria, que es clave de las empresas públicas, transparentando así toda la información respecto a lo que se decide en directorios. Un hito importante, no solo concretamente con Flopec o Petroecuador, sino que de la administración de EMCO en su conjunto, es que se ha procedido a publicar ya en el registro oficial todas las resoluciones dadas por EMCO, directrices, políticas y demás, desde el año 2016. Entonces, poner en orden la casa supone tener todos los instrumentos de gestión, de acceso a la ciudadanía. Y concretamente en el tema de denuncias de corrupción, los funcionarios públicos en el ámbito de nuestras competencias, si tenemos conocimiento de acciones que sean contrarias al ordenamiento jurídico, tenemos la obligación de presentar las denuncias ante las entidades correspondientes. Nosotros, como ENCO, hemos solicitado que se haga y hemos hecho la insistencia a la Contraloría General del Estado a exámenes especiales del periodo que estuvo el presidente Hernán Luque. Y por otro lado, ha habido una cooperación permanente con la Fiscalía General del Estado en el ámbito de las competencias de lo que responde el tema de investigación. ¿Algún resultado en torno a las intenciones que tuvo en su momento Hernán Luque? Lo que se ha hecho como EMCO. ¿Algún resultado en torno a las intenciones que aparentemente tenía Hernán Luque cuando estuvo a cargo de la EMCO? En este momento ya hay un proceso judicial que ya, ya un dictamen por parte de la Fiscalía General del Estado y ya estarán los tribunales, hay una audiencia convocada incluso por acumulación de cargos y ahí corresponderá ya a las entidades judiciales. En todo caso, nuestra cooperación permanente en aras de transparentar, como le digo, los datos, las cifras, las resoluciones, las directrices que se toman en estos directorios de las empresas públicas. ¿Ustedes internamente lograron detectar en efecto había una estructura de corrupción dentro de Flopec? No, nosotros lo que llegamos, bueno, mi administración anterior, inmediatamente anterior, estuvo liderada por Joaquín Ponce y en su momento en el directorio de Joaquín Ponce, cuando él presidía las empresas públicas, se nombró al gerente general subrogante de Flopec. Pero entiendo que ya se han hecho los correctivos y los cambios que hay dentro de cada una de estas empresas públicas para poder cooperar efectivamente de la mejor manera y con transparencia con las distintas entidades de control. Nosotros como directorio, señalo y soy enfático y es importante que los ciudadanos conozcan, llevamos la vida de las empresas públicas a través del cumplimiento de sus metas, de su gestión, pero estamos plenamente informados también de aquellos temas que puedan suponer, aunque no sean de competencia, de aprobación del directorio, potenciales problemas y poder colaborar, por supuesto, en la medida de nuestras competencias a que se tomen los correctivos. Reitero una vez más, se ha solicitado el examen especial a la Contraloría General del Estado del periodo de Hernán Luque y obviamente en el ámbito de nuestras competencias que todas las resoluciones que se discuten en el ámbito de los directorios sean publicadas en el registro oficial. Es más, hay un delegado permanente de la Secretaría de Política Anticorrupción que emite incluso en el ámbito de sus competencias las sugerencias, las recomendaciones y nosotros trasladamos esa información de esa cartera de Estado para que haya un cumplimiento irrestricto de todo ese tipo de observaciones para el buen gobierno corporativo y el manejo adecuado de las empresas públicas.
Hemos pasado revista a lo que ocurre en Petroecuador, también en Flopec, que son dos de las empresas estratégicas, y hay una que está en el ojo del huracán en este momento, precisamente por los apagones. SELEC, el manejo de SELEC, el manejo de todo el sector eléctrico, SELEC, CENEL también son parte de las empresas públicas que tienen que ver con lo que ocurre hoy por hoy en nuestro país. Los apagones, ¿qué se ha avanzado allí y cómo entregan SELEC, por ejemplo, todo el sector eléctrico al nuevo gobierno? Es importante ahí aclarar, Fausto, que la competencia en el plano técnico le corresponde al Ministerio de Energía y Minas. Así es. Por mandato constitucional, la política pública en no el obstante, área son parte de las empresas públicas, de los petróleo, de hidrocarburos, de minería, corresponde a estas grandes directrices al Ministerio Rector, que es parte, por supuesto, de los directorios de Flopec. Nos ha ido informando cada una de estas empresas públicas del manejo y de las acciones que han encarado de cara a este estiaje. Concretamente, ¿qué se nos ha informado? Bueno, la provisión de combustible, el tema del mantenimiento de las unidades de generación, el tema de repotenciar también las distintas termoeléctricas y demás. Hay un tema que creo que es importante que la ciudadanía conozca, es que de cara a futuros para el próximo gobierno y próximos escenarios complejos por el clima y demás, y falta de lluvias, es que se aprobó hace 12 días en directorio el tema de la autorización de la línea de crédito para que la gerencia de SELEC pueda llevar adelante la solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas para el tema de deuda soberana que tiene que ver con el proyecto de interconexión por 500 kV con el Perú. Es un tema importante, que son acciones concretas que permitirían tener una línea de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones, como acciones concretas para potenciales escenarios. ¿Queda esto entonces como una especie de herencia para el nuevo gobierno? Un temita en el tema de lo que está ocurriendo, bueno, ya CENEL ha firmado un convenio con otras distribuidoras para poder hacer un frente al tema del estiaje actual. ¿Reconoce usted, al igual que mi viceministro de Gobernabilidad, que hubo desaciertos, errores, quizá que algunas de las decisiones sí se pudieron tomar y no se las tomó en su momento, y producto de esas indecisiones o malas decisiones estamos como estamos? Era clave que en su momento se prevea un estiaje tan complejo en la planificación, concretamente de SELEC del año 2023. Si bien se había producido algunos intercambios al respecto ya en los instrumentos específicos. Como dato informativo, que es importante que los ciudadanos conozcan, ¿qué se discute en el directorio de las empresas públicas? Se discuten informes que son preparados por los equipos técnicos de cada una de las empresas públicas. Y estos informes tienen que tener los avales, tienen que tener las conformidades de los distintos ministerios que participan en estos directorios. Y cuando se presentó la planificación de SELEC, lamentablemente no se dio cuenta de todo lo complejo que suponía el problema del estiaje que estamos enfrentando. ¿Quién no se dio cuenta? Y aquellas medidas lamentablemente no se asumieron desde un inicio, pero es una coordinación con el Ministerio de Energía y Minas también, por supuesto, para poder hacer frente de la mejor manera al escenario complejo que tenemos actual. Pero usted dice, no se dio cuenta. ¿Quién no se dio cuenta o de qué no se dio cuenta respecto a los informes de SELEC? No, en su momento lo que señalaba es que los documentos que son preparados por la empresa no previeron adecuadamente el complejo escenario que suponía el tema del estiaje. En coordinación, por supuesto, con el Ministerio de Energía y Minas. Soy enfático porque a quien corresponde finalmente el ámbito de lo que es de dirigir la política pública en esa área es al ente rector. Nosotros como directorio, enmarcados en las competencias que nos da la Constitución y la ley, es conocer estos documentos que tienen las conformidades del ministerio y demás. Yo he comentado esto incluso en otros espacios, estoy desde julio del 2023, he cumplido 4 meses en funciones, y del periodo histórico del 2023 ha habido 9 directorios con SELEC. Y en el primer directorio que se realiza en el marzo del 2023, cuando se presenta la planificación de la empresa pública, no se da cuenta de toda la envergadura que suponía el problema del estiaje. Entonces, incluso ya desde esos primeros momentos se activaron las alertas, como digo, de parte de los equipos técnicos cuando se reúnen con las personas encargadas
del ámbito correspondiente en cada Pero una ya de para las entonces empresas. fue tarde. Se hizo las observaciones, como le digo, ha habido 9 directorios, he estado en los 4 últimos, se ha dado seguimiento, pero no hubo un adecuado manejo. Actualmente lo que se nos ha informado por parte ya de la gerencia de SELEC, como digo, es el aprovisionamiento de combustible, el mantenimiento de las unidades de generación. No se previó en un primer momento lo complejo de que iba a ser el estiaje. En todo caso, lo importante es que hay medidas concretas que se han asumido como directorio, como lo que le comento, este tema de la interconexión con Perú, que son soluciones importantes o que contribuyen a dar soluciones ya para el próximo gobierno y las próximas administraciones. Falta de prevención por parte de SELEC y falta de coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, más o menos resume así la crisis eléctrica en el país. Sí, porque básicamente la competencia que tenemos como directorio de empresas públicas es aprobar presupuestos, dar seguimiento, por supuesto, a los temas que nos ponen en conocimiento, pero ya la política pública como tal y la gestión ordinaria cotidiana de las empresas, incluso por eso son personas técnicas, en el ámbito corresponde a cada uno de los gerentes generales, no solamente en el caso puntual que hablamos de SELEC, sino que a cada uno de los gerentes de las distintas empresas públicas. ¿Son las empresas públicas un dolor de cabeza para el Estado? Bueno, las empresas públicas, interesante su pregunta, Fausto, justamente para discutir cómo están diseñadas en la Constitución. Hay un papel preponderante del Estado en el tema de las empresas públicas a partir de la Constitución del 2008. Textualmente, ¿qué le dice? La administración, la regulación, el control y la gestión le pertenece al Estado. Se crean las empresas públicas solamente para el tema de la gestión. ¿Y qué supone la gestión? La provisión de servicios públicos y la gestión del sector estratégico correspondiente. Antes, en la Constitución de 1998, no había ese papel predominante, digamos, del Estado. O sea, sí cabían otras lógicas de participación. Hoy en día, la iniciativa particular por el texto constitucional está reservada de manera excepcional y en ciertos casos establecidos por ley. Pero claramente hay un marco institucional que hace que las empresas públicas funcionen de esta manera. O sea, cuando se escucha iniciativas dicen, pero ¿por qué no más inversión de los sectores privados o discutir algunas otras fórmulas? Los recursos estratégicos le pertenecen al Estado, eso está desde la Constitución, y tienen una preponderancia estas empresas públicas, como digo, incluso para el tema de la gestión, y se reserva el Estado central la administración, la regulación y el control a través de los entes correspondientes. El empresario, bueno, claro, el Estado claramente no es un gran empresario. Sí, ya son cuestiones que van más allá de lo que nosotros en estos cortos meses podamos discutir. Ya podrían ser que se planteen reformas normativas, incluso respecto de la función del Estado, respecto de los sectores estratégicos. Hoy por hoy el diseño institucional está pensado de esa manera y con esos instrumentos normativos lo que nos corresponde a nosotros en el ámbito de nuestras facultades es tomar las mejores decisiones posibles para preservar la riqueza de los ecuatorianos, que finalmente es lo que suponen los sectores estratégicos. Doctor Benavides, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Igual estaremos pendientes de cómo se da este proceso de transición. Preocupante también que no se hayan comunicado todavía el equipo del presidente electo Daniel Noboa con quienes dirigen las empresas, principalmente del sector estratégico en nuestro país. O sea, lo que entiendo, perdón, Fausto, justamente ¿sí? Es que son por sectores, digamos, entonces están en distintos sectores de las carteras de Estado y en su momento ya habrá la correspondiente transición. De nuestra parte tenemos todos nuestros temas listos y prestos para una adecuada transición, siempre velando por los intereses nacionales. Esperamos que así sea. Doctor Benavides, nuevamente gracias. Gracias a usted. Buenas noches. Gracias. Ha sido el doctor Jorge Benavides, presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, hablando sobre la transición y cómo quedan las empresas públicas. Preocupación respecto a lo que ocurre en el sector eléctrico ahora mismo. También ha dado algunas buenas noticias, se dice, desde el gobierno respecto de Petroecuador. No obstante, son empresas complicadas, son 12 empresas públicas, un tema que será ya parte del desafío del nuevo gobierno. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Notimundo.